Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Hola a todos, soy Soledad Ojeda del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y en esta nueva entrega de Epic Media vamos a analizar un artículo muy interesante recientemente publicado en JACC, cuyo primer autor es el doctor Trevor Simard de la Clínica Mayo y el artículo es sobre tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral severa en pacientes con shock cardiogénico. El shock cardiogénico constituye un desafío en la práctica clínica. Estos pacientes presentan una alta mortalidad aún en nuestros días y muchos de ellos tienen insuficiencia mitral severa significativa asociada que incrementa aún más la mortalidad de estos pacientes. Todo el mundo conocemos el beneficio clínico de la terapia borde a borde en pacientes con insuficiencia mitral de diferentes etiologías y a través de un amplio rango de pacientes de alto riesgo. Y aunque, bueno, en el escenario del shock cardiogénico, la terapia con Mitraclip parece ser una opción bastante atractiva y ya hay algunas series publicadas en la literatura sobre los efectos beneficiosos, pues realmente son series pequeñas y los datos de los que disponemos hasta el momento son bastante limitados. En este trabajo, pues los autores intentan arrojar luz sobre este complejo contexto que es el shock cardiogénico con insuficiencia mitral severa y aportar evidencia sobre el beneficio clínico del Mitraclip en el tratamiento de estos pacientes. Para ello utilizan el registro TVT, que es el registro americano, donde se incluyen todos los pacientes tratados con Mitraclip en Estados Unidos y identifican a los pacientes que tienen shock cardiogénico y lo hacen a través de tres variables. Una de ellas es que el paciente esté codificado en la base de datos como shock cardiogénico. La segunda es que estuviese dependiente de ionotrópicos, de drogas ionotrópicas previa al procedimiento o que necesitara soporte mecánico circulatorio previo al procedimiento. Un total de 3.797 pacientes cumplían estos criterios de inclusión y que es realmente un número muy significativo y estos pacientes fueron divididos en dos grupos. Por un lado, aquellos pacientes en los que se implantó de forma exitosa un dispositivo de Mitraclip y por otro lado, aquellos en los que no se consiguió un implante exitoso de dicho dispositivo. ¿Y qué se consideró implante con éxito o exitoso? Fue cuando se consiguió reducir la insuficiencia mitral al menos un grado con una insuficiencia mitral residual menor, menor o igual a 2 plus, es decir, menor o igual a moderada, y eso se consiguió en el 85% de los pacientes incluidos en este registro, frente a un 14% que se utilizó como grupo control, en los que no se consiguió este objetivo de reducción significativa de la insuficiencia mitral. Por tanto, hay que tener en cuenta que aquí no estamos comparando Mitraclip frente a tratamiento médico, sino éxito de implante de Mitraclip frente a no éxito, y de ahí se infieren los posibles efectos beneficiosos que tiene esta terapia en pacientes en shock cardiogénico. En cuanto a las características clínicas de los pacientes incluidos, fueron similares en los dos grupos, con una edad media de 73 años, comorbilidades, un número elevado de comorbilidades, de factores de riesgo y un STS de un 15%. En cuanto a los parámetros ecocardiográficos, llaman la atención fundamentalmente dos parámetros. Por un lado, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ligeramente elevada para lo que suele ser la fracción de eyección en estos pacientes con shock cardiogénico. Por otro lado, la etiología de la insuficiencia mitral, que fue degenerativa en el 53% frente a la funcional, que estuvo presente en el 27% de los pacientes, probablemente lo contrario a lo que encontramos en la práctica clínica habitual. Y esto probablemente se debe a que en Estados Unidos el Mitraclip para insuficiencia mitral funcional no fue aprobado hasta el 2019 y como el registro comenzó en el 2013, la mayoría de los pacientes que tienen incluidos son pacientes con insuficiencia mitral degenerativa. En cuanto a los resultados de este estudio, pues lo primero es que no hubo grandes diferencias en las complicaciones en el procedimiento entre los dos grupos. En general fue un procedimiento seguro con muy pocas complicaciones. Solamente hubo más detachment parcial del dispositivo en el grupo en el que no se consiguió un éxito del implante, pero pocas complicaciones importantes realmente. Y en los enfermos con reducción significativa de la insuficiencia mitral se consiguió una reducción importante de la mortalidad intrahospitalaria y de la mortalidad a 30 días.
En cuanto al objetivo primario del estudio, una reducción muy significativa de la mortalidad por todas las causas al año, de un 55%, más de la mitad de los pacientes en los que no se consiguió un éxito del implante fallecieron al año de seguimiento, frente a un 34% de los pacientes en los que se consiguió implantar el dispositivo con éxito y reducir la insuficiencia mitral. Esto significa una reducción en términos absolutos de un 21% en el riesgo de mortalidad y un NNT de 4,8. Y en cuanto al endpoint combinado de mortalidad y reingreso por insuficiencia cardíaca, pues realmente también se objetivó una reducción muy significativa del 45 al 29% con un NNT de 6,4. Además, los autores, para dar más fortaleza al estudio, analizaron si estos resultados tan favorables observados con el MitraClip en pacientes con insuficiencia mitral severa hechos cardiogénicos eran consistentes y homogéneos en los diferentes subgrupos analizados. Y así comprobaron que independientemente de la etiología, tanto si la etiología era degenerativa como si no lo era, si el paciente tenía disfunción severa por una fracción de eyección por debajo del 30% como si era mayor, o en pacientes que se presentaron con síndrome coronario agudo o en aquellos en que la causa del shock cardiogénico no era el síndrome coronario agudo, los resultados fueron prácticamente superponibles en todos estos subgrupos analizados. Y asimismo, el beneficio clínico fue también independiente de la definición de shock cardiogénico empleado, tanto si fue por codificación en la base de datos como por necesidad de drogas ionotrópicas o soporte circulatorio mecánico. Y esto pues realmente le da fortaleza al estudio para extrapolarlo a diferentes subgrupos de pacientes. ¿Cuáles son los puntos débiles del trabajo? Bueno, pues un estudio retrospectivo con las limitaciones de los estudios retrospectivos que todos conocemos. En mi opinión, yo creo que las principales limitaciones del estudio radican por un lado, en la definición de shock cardiogénico. No es una definición muy estricta. La mayoría de los pacientes simplemente fue por codificación como shock cardiogénico en la base de datos, más del 70%. Tampoco está clara la severidad, no hay un estadiaje y no hay parámetros clínicos ni parámetros bioquímicos de hipoperfusión tisular. Y tampoco está clara la etiología. En un 40% se descartó enfermedad coronaria, pero realmente la etiología no queda clara en este registro y hay un alto porcentaje de insuficiencia mitral degenerativa que no es lo que realmente esperaríamos encontrar en pacientes con shock cardiogénico. A pesar de estas limitaciones, yo creo que hay que destacar que es un estudio importante porque incluye un número muy, muy alto de pacientes, casi 3.800 pacientes con insuficiencia mitral severa tratadas con MitraClip en el contexto del shock cardiogénico. Es un número bastante imponente. Como conclusión, podríamos decir que en este escenario tan complejo de pacientes y clínicamente con tanta mortalidad, pues a estos pacientes se les puede reducir la insuficiencia mitral con esta terapia, que se consiguió un éxito en más del 85%, que se hizo con mucha seguridad el procedimiento, con muy pocas complicaciones significativas y que esta reducción en la insuficiencia mitral llevó aparejada una reducción muy significativa de la mortalidad y de la hospitalización por insuficiencia cardíaca en este grupo tan vulnerable de pacientes. ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Pues las perspectivas futuras pasan por estudios randomizados que realmente clarifiquen cuál es el papel de la terapia borde a borde en este escenario tan complejo de pacientes. Ya está en marcha el estudio Capital-MINOS que compara MitraClip en pacientes con insuficiencia mitral severa y shock cardiogénico frente a tratamiento médico. Ya está reclutando pacientes. Aquí sí que tendremos una definición más estricta de shock cardiogénico y además tendremos el estadiaje perfectamente de los pacientes según la SCAI. Realmente también necesitamos estudios que clarifiquen el papel de la insuficiencia mitral en la fisiopatología del shock cardiogénico según el estadio en el que se encuentre el paciente, porque probablemente no será lo mismo ni tendrá el mismo beneficio clínico tratar al paciente en estadios más precoces que en estadios avanzados y probablemente ya en pacientes con ESMO, con resistencias periféricas muy elevadas. A lo mejor el beneficio clínico no es tan claro porque este aumento de la carga que puede ser el MitraClip hace que no tengamos el beneficio deseado, pero hasta el momento no tenemos datos suficientes para saber en qué pacientes tratar y no tratar. Hay que caracterizar adecuadamente a los pacientes y tenemos que saber realmente cuáles se benefician de la terapia. Mientras nos llegan estos estudios, pues trabajos como el que acabo de presentar pues realmente alientan
alientan a tratar a pacientes con insuficiencia mitral severa y shock cardiogénico, porque realmente si hacemos una adecuada selección de los pacientes, podemos conseguir una reducción significativa de la insuficiencia mitral y esto parece tener claramente un importante impacto pronóstico. Muchas gracias. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.